Queridos amigos, ¿cómo les va? Hoy hablaremos de los derechos fundamentales. ¿Sabías que los derechos fundamentales son aquellos atributos inherentes a la persona humana por el solo hecho de serla? En efecto, si habláramos de los fundamentos de los derechos fundamentales o derechos constitucionales, tenemos que decir que la doctrina hoy es unánime al señalar que hay un principio que fundamenta todos los derechos fundamentales, que es el principio de la dignidad humana. Acordémonos que nuestra Constitución en el artículo 1 comienza diciendo que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En consecuencia, la dignidad es la madre de todos los derechos fundamentales. ¿Pero qué cosa es la dignidad humana? En 1785, Immanuel Kant, uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos, alemán él, escribió una famosa obra llamada Fundamentos de la Metafísica de la Costumbre. Allí Kant nos cuenta, nos manifiesta, nos explica que un ser humano nunca va a ser un medio, sino que siempre es un fin en sí mismo. Y como el ser humano es un fin en sí mismo, siempre aspira a alcanzar metas, ideales u objetivos de vida. Para poder alcanzar con esas metas, ideales u objetivos de vida, todo ser humano requiere obligatoriamente contar con derechos y que además estos derechos se encuentren debidamente garantizados. En consecuencia, Kant dice que la dignidad humana vendría a ser nada más y nada menos que el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. En otras palabras, respetando el que el hombre pueda alcanzar sus objetivos o metas a través de los derechos fundamentales, puede desarrollar plenamente su personalidad. Por eso que los derechos fundamentales se sustentan y se fundamentan hoy en día en este principio tan importante llamado dignidad humana. Ahora, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Bueno, para empezar, hablar de derechos fundamentales, derechos constitucionales o derechos humanos es lo mismo. Nos estamos refiriendo a los mismos valores inherentes a la persona. Solo que se llamarán derechos humanos cuando estos valores son reconocidos y protegidos a nivel internacional. Pero cuando esos valores se les protege a nivel interno, se les va a llamar derechos fundamentales o constitucionales, cuando están protegidos en las constituciones y las leyes. Esa es la única diferencia. La doctrina señala que podemos hablar de tres tipos de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos bajo una opción positivista o gramatical, los derechos reconocidos bajo una opción contextualista o sistemática, y los derechos reconocidos a través de una opción principialista o valorativa. Los derechos reconocidos a través de la opción gramatical son aquellos derechos que están debidamente expresados en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 2, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad. Los derechos reconocidos bajo la opción principialista o valorativa son aquellos derechos que se derivan de algunos principios establecidos en la Constitución, como por ejemplo el artículo 3 nos habla de los derechos no enumerados, que se desprenden de la dignidad humana, el Estado democrático, la forma republicana de gobierno y la soberanía popular. Y finalmente, los derechos reconocidos bajo una opción contextualista o sistemática, que son aquellos derechos fundamentales que no están en la Constitución, pero que se encuentran en los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Acordémonos que la cuarta disposición de la Constitución dice que los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal y los tratados sobre derechos humanos, como por ejemplo un derecho de un tratado que no está en la Constitución, pero es un derecho fundamental, el derecho de acceso a la función pública. Muy bien, ya en los próximos programas estaremos llenando más inquietudes sobre estos valores tan importantes e inherentes a la persona. Lean, porque leer es ser libre y contribuir a la grandeza de la patria peruana. Me despido y conmigo será hasta otra oportunidad.